Hola amigos, Axel de Chile. Esta es la grabación número 23. Continuando con, el primer tema, el tema principal es Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. Y estamos en un subtema, tema largo, que es ¿qué nos esconden los amos del mundo? Vamos a definir. Dice 44, dice, la ciencia es el estudio de los hombres, de las leyes naturales, del macro y microcosmos y de las estructuras biológicas que construyen y destruyen el macro y el microcosmos. La ciencia la estudian seres inteligentes como, por ejemplo, los humanos. Una pregunta aparentemente estúpida. Dice, ¿acaso ustedes pretenden que los insectos, los animales y las aves no inteligentes estudien ciencia? Parece estúpida la pregunta. Pero si esta pregunta es estúpida, ¿por qué muchos se preguntan lo siguiente? Dicen, la Biblia la desechan los ateos porque ha sido escrita y estudiada por hombres inteligentes, ¿cierto? Y sin embargo la desechan. Por eso parecía estúpida la pregunta, decir, ¿acaso los animales, los insectos y las aves estudian la ciencia, sino que la estudian seres inteligentes? ¿Y por qué estos seres inteligentes ateos desechan la Biblia porque ha sido escrita y estudiada por hombres inteligentes? ¿No es cierto que es una falacia? Claro que es una falacia. Pero la Biblia es la historia, para que ustedes sepan, de los seres inteligentes creados. ¿Dónde fueron creados estos seres inteligentes? En el cosmos caos. Fueron creados en el cosmos caos y fueron desarrollados a través de la evolución, pero que a través de la tecnología que ellos adquirieron, se han independizado de las leyes de dicho cosmos. Como por ejemplo, se han independizado de la muerte. Y hoy utilizan este cosmos, o sea, lo aprendieron a utilizar, o cosmos, o multicosmos, o multiverso, para su usufructo. Se transformaron en una humanidad tan inteligente que finalmente aprendieron a utilizar el cosmos, el multicosmos, el universo, la galaxia, que es más chica que el cosmos, lo que sea, para su usufructo. Para ello pasaron a una segunda etapa, que es la etapa de cyber, con los cuerpos, con una tecnología que nunca se muere el ser. Ahora, quiero pasar a otro punto, un punto 45. Quiero contarles que mi historia es la historia misma del fracaso. No necesito que me digan los que están detrás de la pantalla, los que me conocen, si le ganaban a alguien. Escribo y pongo estos escritos en la internet oralmente, obviamente los comento, sin derecho a réplica, ni derecho a pregunta, ni cobro alguno por esto. Me imagino que algunos al ver mi nombre dirán, pero si siempre ha sido este un fracasado. Pero esto, la Biblia misma les da la razón a ustedes, porque la Biblia dice que de lo vil del mundo Dios sacó a aquellos que iban a predicar su palabra. Y lo vil del mundo es de lo despreciado del mundo. La parábola dice de aquel millonario, el señor rico que llegó para hacer una fiesta gigantesca, quiso hacer una fiesta gigantesca al pueblo,
y que llamó a los principales, y todos los principales se negaron a ir a esa fiesta. Y cuando ya estaba servida la comida, el banquete, para no perder el banquete, dice que llamó a los ciegos, a los cojos, a las prostitutas, a los ladrones, a todo lo vil del mundo, y a todo lo vil del mundo, y eso llegó ahí a servirse el alimento. ¿Cuál que me faltó? Te faltó la parte donde dice, y ninguno de ellos quisieron ir porque todos tenían problemas. Ah, claro, como dice mi señora, que todas estas personas no quisieron ir, claro, dieron sus razones. Algunos dijeron, no puedo porque me voy a casar, no puedo porque tengo un fondo que atender. Y todas las personas más importantes de la ciudad se negaron. Dios vino a los importantes del mundo, pero los importantes del mundo se negaron a Dios. No le tomaron el peso a Dios. No lo consideraron importante. Lo consideraron un asunto liviano, que no. Por lo tanto, Dios eligió a lo más vil del mundo, a los despreciados, a los basuriados, a los tergiversados, a los perdedores. Y a eso lo levantó, como los líderes de él. Así que en ese sentido, si ustedes hacen esos comentarios detrás de la pantalla, que nunca lo voy a saber, tienen toda la razón. Hay mucho fanático religioso, adorador del brillo de las grandes instituciones religiosas, y hay mucho ateo. Ser ateo es como una religión, engreído y adorador del arrollador avance de la ciencia humana. A usted, señor religioso, adorador de la feroz competencia empresarial, y a usted, señor ateo, adorador de la feroz competencia entre el proletariado y el empresariado, les tengo una mala noticia. La Biblia da a entender que la competencia es intrínsecamente perversa. Todos son distintos, todos los seres humanos somos distintos, no tenemos que competir con otros, solo tenemos que superarnos a nosotros mismos. Solo podemos competir, si le pudiéramos llamar competencia, con nosotros mismos, o sea, cada día superarnos. O sea, ser cada día un mejor ser humano. La historia de mi fracaso y de muchos fracasos es la historia misma de Dios. Aquí muchas veces el diablo, lo estamos viendo, saboteó y tuvo que empezar de nuevo. En Noé hay una humanidad que el diablo corrompió enteramente y fue destruida por agua. Ese fue un fracaso para Dios. Muchas veces el diablo le ha echado a Dios abajo los aviones. Es un dicho chileno. Pero Dios volvió a empezar. Hay un dicho entre los empresarios del mundo: prefiero uno que haya fracasado muchas veces y aprendido la lección a un novato insensato. Ojo con la gente que elige para los gobiernos. Para los que se empeñan en comentar, en decir que no tengo nada que ofrecer, ni enseñar porque soy un fracasado, tengo la increíble noticia que la Biblia le da a usted toda la razón. De lo vil del mundo, como lo dije, Dios sacó a sus elegidos. De lo despreciado del mundo. Sacó su liderazgo y agrega, para humillar, él dice mismo, para humillar a los poderosos del mundo. Cuando por ahí, por la década del 80, trabajé con contratistas de Sewell, el teniente, operarios antiguos que habían trabajado para la Bread Copper Company, luego pasaron a la
chilenización de Frei. Gringos y gobierno eran socios, Chile y gringo eran socios. Luego a la nacionalización del cobre con Allende, comentaban que todo tiempo antiguo fue mejor. Añoraban en tiempos gringos, en paradas de fábricas, los sacos de jamón, los sacos de queso para los operarios. Añoraban todas estas cosas que después le faltaron. La escuela de los gringos del aprendizaje era la siguiente: el dueño de la empresa enviaba a su hijo a aprender para que en el futuro fuese útil. El gringo hijo comenzaba apaleando de jornal, ayudante de minero, después de la responsabilidad más humilde a la más importante: maestro, jefe de personal, jefe de sección, gerente de distintas secciones. ¿Qué cosa más distinta a la escuela de algunos profesionales chilenos que quieren ser gerentes sin pagar ningún precio? ¿Acaso Dios no envió a su hijo? Lo envió, ¿cierto?, en la forma más humilde, por amor, a salvarnos. ¿Saben de dónde? Yo se lo escuché, al menos yo se lo escuché, y cómo una de las cosas que motivaron a don Francisco a hacer la Teletón, creo que esta comenzó entre la década del 70 y el 80, no tengo claro, pero vino a cantar a Sábado Gigante un señor, enanito brasileño, cantaba muy lindo, no recuerdo su nombre. Después de Sábado Gigante se pasaba a Noche de Gigante, conversaciones amenas. Dijo don Francisco a este señor cantante de baja estatura: ¿cómo haces tú para tener ese ánimo y vencer tu defecto y no ser un fracaso? La respuesta desde el pequeño no se dejó esperar y dijo: yo no soy un fracaso, yo soy una solución. Así es la actitud que debemos tener frente a la palabra de Dios, una actitud de humildad, una actitud de aprender algo nuevo, aprender algo que es real, algo que es verdadero y que muchos lo hemos desechado. Nos hemos engreído desechando la palabra de Dios. Nos hemos engreído y hemos querido que, sin saber de qué se trata la palabra, sin entender nada, querer sacar la palabra de Dios incluso de todas nuestras vidas. Antes la palabra de Dios era ocupada en el gobierno para abrir una sesión de los congresos de los países. Hoy día la palabra de Dios pareciera que no valiera nada, pero es un gran error lo que estamos haciendo. Nos va a traer consecuencias. Número 46. Bien, vamos a hablar ahora de otro asunto que el enemigo a través de estos que gobiernan el mundo, los millonarios, los banqueros, nos han negado. Quiero contarles otra cosa rápidamente. El negocio de los bancos es un negocio redondo. Los bancos en tiempos de bonanza recogen intereses, gigantescos intereses. Y en tiempos de escasez los bancos cobran hipotecas, nunca pierden. Y cuando vienen las grandes depresiones, cuando vienen las grandes
cuando la bolsa cae, que si los bancos se desvalorizan, los bancos, como son seres muy ricos e influyentes, influyen sobre los gobiernos y los gobiernos muchas veces inyectan dinero a estos bancos, como lo hicieron en Chile en tiempo ¿cierto?, del gobierno militar, como lo hicieron Estados Unidos en tiempos, ¿cierto?, de la crisis del 2008, la crisis que le llamaban la crisis asiática, y así siempre los gobiernos han inyectado plata que la pagamos todos los contribuyentes a los bancos. Por lo tanto, los bancos jamás pierden. Como digo, en tiempos de bonanza los bancos cobran grandes intereses y en tiempos de pobreza los bancos cobran hipotecas. Negocio redondo. Ellos se tomaron el negocio, el dinero de los bancos, y ya no importa quién mande. Vamos a hablar de otro asunto que nos han escondido los que gobiernan el mundo. En todas las civilizaciones del mundo, en todas, hay vestigios que en la Tierra existieron en tiempos pretéritos gigantes, raza de gigantes, en muchas partes. Y si eso es así, tendrían que haber aparecido osamentas de gigantes. Pero no han aparecido aparentemente porque todas las osamentas de gigantes que han aparecido y que han ido a parar a museos han sido retiradas y destruidas, en gran parte destruidas. Vamos a hablar de eso ahora. Gigantes en la Tierra. El Instituto Smithsoniano de Massachusetts admitió haber destruido esqueletos de gigantes. Noticias que estoy leyendo, digamos, cosas que han aparecido a través del tiempo en los diarios. Como que no está llenado. En Turquía se encontró un fémur humano de un hombre de 4 metros. Dice, 4 de mayo de 1912, New York Times, excavación próxima al lago Millennium, Wisconsin, se hallan esqueletos de gigantes, cabezas alargadas, 2 a 3 metros, luego desaparecieron. En 1891, el Instituto Smithsoniano había encontrado esqueletos de gigantes. Hay constancia desde hace 100 años de encuentros, entierros de gigantes en el medio oeste, en el óvalo de Minnesota, zona de Madison, en Wisconsin. Todos están desaparecidos. La cosmología azteca decía que una raza de gigantes vivieron en la Tierra desde el primer sol. Le llamaban los Kininametisin. Estos fueron documentados en registros antiguos. El Vaticano guarda copia de estos. Estos habitaron en Tenochtitlán y la Gran Pirámide Cholula, según relatos de los españoles de la conquista, relatos de visión de los vencidos, relaciones indígenas de la conquista. Gigantes pelearon contra los españoles y a favor de los aztecas. Xilacatlin, un gigante que peleó en la conquista de Tenochtitlán, arrojaba piedras enormes a los españoles. El dominico Diego Durán, Sevilla, España, 1537, Historia de las Indias Nuevas, España. Durán se hizo experto en aztecas y era amigo de ellos. Tuvo acceso a material desconocido. Hubo gigantes
en este país. Yo mismo soy testigo ocular de hombre de estatura monstruosa que he conocido. Selsuá es un gigante azteca que según la mitología se salvó del diluvio. Luego construyó con otros la pirámide de Cholula. Textos aztecas cuentan que en la época del diluvio moraban en la tierra gigantes. La mayoría perecieron y otros quedaron convertidos en peces. Se salvaron 7 hermanos en la gruta de la montaña de Tlocoloc, 46. Quiero dar datos científicos de la comprobación de las aguas subterráneas que la Biblia llama fuente del agua. La revista científica Nature, con respecto a la existencia de grandes cantidades de agua subterránea salada bajo ciertas capas del manto terrestre, concluye que el estudio de un diamante cuyo tamaño es de menos de 4 milímetros, hallado en el Amazonas, Brasil, fue encontrado por casualidad en el Mato Grosso, cerca de un río poco profundo. El diamante contiene restos del mineral se llama ringuridita, que solo antes se había encontrado esta sustancia en meteoritos, y el mineral que dio origen a las aguas saladas al formarse el sistema solar. Ahora, el estudio hecho por todas las sondas terrestres lanzadas desde la Tierra hacia fuera del sistema solar ha constatado que estas aguas saladas primordial se encuentran en casi todos los cuerpos celestes en forma de hielo. Esta parte ya la vemos. Perdón. Bien. Bueno, vamos a volver a leer Génesis 7:11. Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7:12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Se taparon todas las montañas hasta lo más alto, o sea, esta es una nota, dice, y hubo lluvia en la tierra 40 días y 40 noches. Nota, se taparon todas las montañas hasta las más altas, o sea, el Everest y otros. Luego las aguas se demoraron 150 días en volver a su fuente subterránea. Y este es el segundo propósito, aunque hay otros. Al volver abajo, se llevaron las aguas toda la contaminación superficial de todo tipo, radioactividad, el lodo, el plástico, etcétera. Fue toda la contaminación que tenían los mares, ¿cierto? Etcétera, de todo tipo, se la llevó el agua subterránea hacia abajo y fue a parar otra vez a la fuente de las aguas. Y ahí fue solamente el agua que terminó destruyéndose con el tiempo. Entonces toda la tierra quedó limpia. Y esta es una forma de limpieza que tiene la tierra, que utilizó el Señor. Desgraciadamente se llevó toda una humanidad también, completa, que se había corrompido. Pero si esto es así, vemos que cambia hasta la ecología, porque ¿qué importancia tendría entonces si se estuviera derritiendo los hielos y todo eso? ¿Qué importancia tendría todo tipo de contaminación si finalmente habría un mecanismo para que todo eso se acabase? Ahora, la palabra dice que el Señor le prometió a la humanidad, le prometió a Noé que nunca más volvería a destruir la tierra por agua. Por lo tanto,
aunque se están derritiendo actualmente los hielos, eso no va a suceder. Antes va a haber otra solución. Si esto es así, como decía, cambia radicalmente varios conceptos erróneos sobre ecología global que tienen los actuales científicos terrestres. La teoría de que el agua de los océanos terrestres se obtuvo por colisión en tiempos antiguos o remotos con cuerpos celestes como cometas, aerolitos, etc., puede que ya no sirva, sino que simplemente el agua de los océanos viene de abajo, del centro de la Tierra, y presta ahí, y después puesta ahí artificialmente. El hombre está contaminando la Tierra y ya es imposible evitar el cambio climático. Esto sería media verdad, es cierto, que el hombre es un factor importante en la destrucción del globo terráqueo. Eso es cierto, pero la falacia es que él no la puede solucionar. Si no cambia, la palabra de Dios dice, si el hombre no cambia, si no tiene temor de Dios, si no deja de contradecir las leyes eternas del Altísimo, esta humanidad puede ser ahogada por agua y el planeta comenzará de nuevo. Eso lo podría hacer el Dios, pero él prometió que no lo haría. Va a buscar otra forma de juicio. Sabemos que viene juicio sobre la tierra, sobre la gente que está corrompida, la gente que no quiere saber nada con Dios, la gente que va a perseguir a los hijos de Dios, la gente que los va a matar a los hijos de Dios. Pero va a haber otro tipo de juicio. Pero Dios prometió al hombre que nunca más haría un juicio y exterminio por agua. Génesis 9:11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más a toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvios para destruir la tierra. Si esto es así, se puede sacar muchos otros usos y objetivos a obtener mediante el uso de la fuente de las aguas, ¿cierto? Cuando las fuentes de las aguas salen hacia arriba, hacia la superficie. Leamos Job 38:16. Has entrado tú hasta la fuente del mar y has andado escudriñando el abismo. Nota, fuente es también lo que da origen a un curso de agua, etc. En este caso, fuente del mar, fuente de las aguas. Job 38, 29, 30. ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha? Le pregunta Dios a Job. ¿Quién la engendró? ¿Cierto? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Entonces Dios le dice a Job que los tapones de hielo de los polos es el mecanismo para impedir que el agua subterránea, la fuente de las aguas, salga a la superficie. Si esto es así, estamos hoy en la misma situación que estuvo la humanidad prediluviana, en los tiempos de Noé, que alcanzó mucha más tecnología que nosotros. Ellos estaban muy cerca de una fecha, de un juicio, en que se derritieron los polos, ex profeso, y vino el diluvio. Hoy los polos se están derritiendo aceleradamente, pero Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir, como suelen hacer los humanos. Si dijo que nunca más la humanidad será destruida por agua, esto se cumplirá. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Juicio viene sobre todo habitante terrestre que le haya dado la espalda a los estatutos de Dios. Usted, señor ateo, tiene libre albedrío, puede hacer lo que quiera. Pero al parecer, usted, señor ateo, no piensa lo mismo de los que creen en Dios. Porque usted, señor ateo, cuando ve a un hombre que dice la Biblia sobre este tema valórico, la Biblia opina esto, usted poco menos que lo quiere ahorcar, poco menos que lo quiere matar, poco menos que no lo deja hablar. Usted, señor ateo, dice que esa persona, por el hecho de opinar, está lanzando una doctrina de odio. Usted, señor ateo, quiere sacar leyes en las cuales hasta a las personas que opinan a través de la Biblia las encarcelen porque considera usted que es una doctrina de odio. Sin embargo, yo le digo a usted, tiene libre albedrío, puede decir lo que quiere y puede pensar lo que quiera. Entonces, la pregunta es, ¿quién es más tolerante, yo o usted? A mí me da la impresión que usted es ultra intolerante. Usted se ha hecho la idea de que es tolerante, pero usted es ultra intolerante. Además,
Me gustaría decirle a usted, señor ateo, decirle de dónde viene la palabra diversidad que usted usa tanto. La palabra diversidad viene de la teoría de la evolución. Cuando Darwin hablaba que cada ser, cada animal tenía la tendencia a especializarse. Por ejemplo, la jirafa le creció el cuello porque comía de los árboles altos. Y así cada ser se especializaba y venía diversidad de animales. Pero nunca Darwin habló de diversidad de corrompimientos, de corrupciones, diversidad de tendencias malignas. ¿Por qué ocupa la palabra diversidad que se ocupaba en la ciencia, que se ocupa en la ciencia, que la ocupó Darwin ahora para decir hay diversidad de corrupciones? Aunque usted no usa la palabra corrupciones. Pero si usted quiere ser libre en aquellas cosas, yo nunca voy a gobernar, pero si pudiera, jamás intentaría yo a usted, porque tiene una opinión diferente, encarcelarlo o matarlo. Pero usted va a llegar a matar, usted va a llegar a encarcelar a aquellos que en temas valóricos opinen lo contrario. Se lo digo yo. Y eso viene sobre la tierra. Una vez que los que viven en sintonía con los preceptos eternos de Dios sean raptados de la tierra, porque Dios va a quitar a sus hijos que estén viviendo en santidad, a sus hijos que intenten vivir en santidad, lo va a quitar Dios del juicio que viene sobre la tierra, que es terrible. En ese juicio van a venir cosas terribles a la tierra, que después vamos a hablar sobre eso. Y estos que vamos a ser raptados y vamos a ser llevados raudamente a las estrellas, al tercer cielo. La tierra comenzará un periodo de juicios muy duros, llamado la Gran Tribulación, según la Biblia. Esto durará 3 años y medio. Varios cuerpos celestes rozarán la tierra. Va a haber un terremoto mundial. Hay una salida de órbita de la Tierra por un pequeño instante. Va a haber un rozón de un astro. Un astro va a topar la Tierra y por el puro topón las aguas y los continentes se van a volver a colocar en otro ángulo. Se van a reordenar continentes. Se va a girar el eje de la Tierra. Van a haber glaciaciones, van a haber inundaciones, destrucciones, etc. Mucha gente se convierte y se arrepiente en el tiempo del anticristo. Va a haber mucha conversión de gente, pero va a ser muy doloroso. En ese tiempo va a gobernar el anticristo sobre la tierra. El derretimiento de los polos es indicativo que estamos acercándonos a un juicio, aunque la tierra no va a ser destruida por agua. Le vamos a hablar de otros antecedentes que nos han escondido los amos del mundo. Le vamos a hablar de la cueva de los tallos en Ecuador. La cueva de los tallos es una gigantesca cueva natural que hay que viajar prácticamente hacia la cordillera, hacia la parte selva amazónica, y cuando se llega a la entrada, porque hay muchas entradas secretas a esa cueva de los tallos, hay que bajar como 90 metros en picada libre, digamos, es para andinistas prácticamente la bajada. En ese lugar existe aún, dicen algunos, otros dicen que existió la biblioteca una biblioteca prohibida de la humanidad. Según algunos dicen que fue sellada la entrada, otros dicen que se llevaron los documentos principales que habían en ese lugar. La historia prohibida de la humanidad, hace unos 8 o 10 años atrás apareció una foto en internet de osamentas de gigantes que estaban siendo excavados en la India. Mira, de la cueva de los tallos vamos a hablar un tiempito más. Voy a ir dando una reseña sobre gigantes.
encontrados que después van desapareciendo o las noticias son desmentidas. Dice, hace unos 8 a 10 años atrás apareció una foto en la internet de osamentas de gigantes que estaban siendo encontradas en la India, en un desierto, de acuerdo a las proporciones comparables entre humano y el esqueleto. Este sería entre 19 a 26 metros de altura. Esto concuerda con algunos pasajes de la Biblia que dicen que según el informe de los espías que envió Moisés para estudiar la tierra de Canaán y poder tomarla por las armas, habían 2 espías, solo 2 eran optimistas, estos eran José y Caleb, y los otros dijeron lo siguiente, Génesis 13, 32 y 33. Hablaron mal los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, raza de gigantes. Ya no eran hombres, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Este hallazgo de osamentas en India fue uno de los primeros en tiempos modernos. En tiempos de Internet, asomar algo a la luz, pues los amos del mundo se las habían arreglado antes para callar estos hechos, procediendo un tiempo de silencio de al menos unos 100 años. En el caso de la India, se dijo que la investigación la haría en secreto la National Geographic. Después todo entró al más absoluto silencio y luego no faltaron las instituciones americanas que dijeron que las fotos de los gigantes eran truncadas y partes montadas de otras fotos con osamentas de mamut. Perfecto. Perdón, permítame que voy a buscar un libro, una cosa. Un segundito, por favor. ¿Dónde está esto? Permítame. Un segundito. Bien, ya vamos a hablar ahora de la cueva de los tallos, que es importante también dentro de los asuntos que nos están escondiendo, ¿cierto? Mire, la cueva de los tallos, como digo, es una cueva que está gigantesca, natural, que está en Ecuador, casi el límite con Brasil, digamos, en la selva. Pues, cuesta bastante llegar a ella. Son como 3 días de camino y prácticamente hay que bajar como 90 metros a pique, y ahí se encuentra con como portales construidos, y la cueva sí que pareciera ser que sí se hicieron obras antiguas, que se pierden en el tiempo, digamos, ahí, estructuras grandes de piedra dentro de la cueva, dinteles, el techo es muy parejo, los muros son muy parejos, etc. El padre Crispe, italiano, doctor en ciencias naturales, ingeniero hidráulico, etc., vegano, cultor de varios instrumentos musicales, en el tiempo de Pío XII, pide a los misioneros investigar objetos extraños donde los envíen. Bueno, el Vaticano, lo que quiero decir es lo siguiente, el padre
Crespi, italiano, fue enviado al lugar cerca donde está la Cueva de los Tallos, donde hay un pueblo, unos indios que eran, antiguamente se llamaban los jíbaros, hoy día tienen otro nombre. Y estos indios jíbaros son los guardianes de esta cueva, digamos, a ellos hay que pedirle permiso para entrar a esos lugares, ellos lo consideran lugares sagrados de su antepasado. Y el padre Crespi llegó allá, digamos, y empezó a hacerse amigo de estos indios. Y estos indios, digamos, como se hizo muy amigo de ellos, etc., los ayudaba mucho, empezaron a traerle objetos extraños. Y ahí él entendió que ahí en ese lugar prácticamente estaba una historia oculta de la humanidad, una historia que cambia toda la historia de la humanidad y que nos están ocultando. Entonces, también el padre Crespi venía dateado por el Vaticano, que en ese lugar había cosas importantes, y el Vaticano siempre ha intentado, digamos, ir recopilando objetos de todas partes, como ir haciéndose como ir armando rompecabezas de la criptohistoria humana. En 1923 fue enviado a Guayaquil, este padre, a Ecuador, y él recopiló objetos entregados a él por la tribu de los de momento no me acuerdo cómo se llamaban los Suar se llamaban los indios. Los Suar antes se llamaban los jíbaros. Los jíbaros son recolectores de cabezas humanas, reductores de cabezas humanas. Son los únicos indios que reducen la cabeza humana por unas técnicas que solamente ellos las conocen. Él escribió un libro sobre los nativos y fauna y flora amazónica en 1933. Abre la escuela popular salesiana para niños pobres. Este hombre era también un ayudador de los pobres, ¿cierto? Y le pide al Vaticano que abra una escuela, y abre una escuela salesiana en 1933, me parece que en la capital, parece. Aficionado a la arqueología, se hizo amigo de la tribu de los Suar. Ellos le regalaron placas y artefactos extraños que habían encontrado en la Cueva de los Tallos. En poco tiempo acumuló gran cantidad de objetos, planchas de oro con incrustaciones desconocidas, vasijas, tallados y toda clase de extraños objetos. Dado la cantidad, tuvo que pedir permiso al Vaticano para abrir un museo en el Colegio de Salesianos de Cuenca. Ahí está el colegio, en Cuenca. Llegó a tener casi 8.000 objetos y su museo fue el más grande de Ecuador. Estamos hablando que el padre llegó en 1923 a Ecuador, pero este museo fue después. Había muchos objetos en oro similares a los de la cultura sumeria. Eso le llamaba la atención. Objetos muy similares a la cultura sumeria, a la cultura egipcia. Hay seres no humanos, humanoides, diferentes, monstruos, tablillas con pirámides, culto al sol, hombres barbados, blancos, que no existían en América, ¿cierto? Animales extintos, no conocidos en la zona, elefantes, o sea, animales fuera de zona, elefantes, leones, renos, etcétera, que no son de la zona. Hay planchas hechas en una aleación metálica con memoria, o sea, se podían doblar y al cabo de una hora volvían a estirarse. Mire qué interesante esto, porque esta parte es la parte que más me encarga el Señor y que a mí me toca hacer. Fíjese que en el caso de Roswell, ¿cierto? De este ovni que cayó en 1942 en Roswell y que también cayó en San Antonio, y que hay, no sé, dicen que quedan como 100 testigos de primera fuente y testigos indirectos, como 300, 400 testigos indirectos de estos casos, que fueron como tres lugares o 4 lugares. El Roswell fue el más conocido, que hay naves que se destruyeron, incluso según dicen que recogieron cadáveres de seres pequeños como de 1,20 m, qué sé yo, que se le hizo una autopsia, etc. Porque finalmente fueron los militares los que
muchos que fueron testigos dicen que habían unas placas metálicas, unas planchas metálicas que tenían memoria, que al arrugarlas se volvían a estirar. Muy parecido a lo que... Y esto seguramente no tiene ninguna conexión unos con otros, digamos. El asunto de la cueva de los tallos es un asunto antiguo. Ahí habían guardado planchillas de hace miles de años, pero tenían memoria. Y en Roswell, un asunto moderno, digamos, que cayó el año 42, cayó y también las planchillas tenían memoria, pero hay una relación, ¿sabes? Ahora, esta plancha en una aleación metálica con memoria, o sea, se podían doblar y al cabo de una hora volvían a estirarse, me pareció el caso Robert de San Antonio, en Arizona. Estas grabaciones en tablillas metálicas con alfabeto hindú. Fíjese que habían tablillas con alfabeto hindú. De la cultura azócar, escrita en Brahmi, de hace más de 2300 años atrás. El filólogo hindú Filet Kumar observó esta gran semejanza. Llama la atención que la figura de la serpiente se repite en todo momento y también coincide que este reptil está presente en los cultos de todas las culturas del mundo. Culto a la culebra. Bueno, eso yo se lo expliqué, que el diablo, la culebra representa el culto al diablo, culto a Lucifer. Entonces, sigo contando. El señor Manuel Palacio, investigador experto en la colección del padre Crespi, opina lo siguiente. Ha observado que en la lengua andina serpiente se dice amaru y que en la lengua aymara y quechua serpiente se dice amaruca, y que dice él que de estas palabras deriva la palabra América, de serpiente, o sea, adoradores de serpiente, es un continente de adoradores de serpiente. En sumerio, Samaru, dice, no Amaru, Samaru, muy que parecía, es superviviente del diluvio. América es una derivación de Amaruca, tierra de la serpiente o tierra de los inmortales, también le dicen. Hay una leyenda azteca sobre Tenochtitlán que fue fundada por gigantes. El gigante Selkzua y 6 hermanos se salvaron del diluvio en la gruta de la montaña de Tlaloc. Después Selkzua y otros construyeron la pirámide de Cholula. Lo escribe en sus crónicas de Sevilla 1537 el dominico Diego Durán. Siguiendo con la cueva de los tallos, ¿cierto? Hay pirámides dibujadas en tablillas metálicas con escritos descifrables en el idioma acadia y magiar. El idioma magiar es el húngaro antiguo. En otras tablillas hay grabado un personaje como una especie de mitra episcopal, parecido al papa, parecido a un obispo, podríamos decir. En la parte delantera del traje, en el cinturón, aparece una X y una O. Según Manuel Palacio, la X significa Q, mitad, y O significa To, tierra. Y en sumerio se dice igual, pero el significado al revés, tierra, mitad, tierra o mitad. Oriente Medio es el centro de la tierra al otro lado, donde están los sumerios. Acá es Quito. Quito. Qui es mitad. Y To es tierra. Mitad, tierra. Hay también bajo la figura símbolos sumerios, descifrable, directamente, lineal. Existen objetos similares a lo de la cultura sumeria, griega, hitita, siendo América, siendo que la cueva está en América. Es todo un misterio. El padre Crespi creía que había contacto, conexión entre el antiguo y nuevo mundo. Ahora, se dice que estas cuevas subterráneas bajan al Pacífico, bajan al Atlántico, atraviesan la selva amazónica por debajo de la tierra y que van a parar por debajo de la tierra,
que van a parar al continente africano, al continente asiático, fíjense que están intercomunicadas todas las culturas. A ver si eso es verdad. El padre Crespi creía que había contacto, conexiones entre el antiguo y nuevo mundo. Habían jeroglíficos arcaicos, que según Crespi era la lengua madre antes del diluvio. Habían objetos como una enorme guitarra, casi del porte del padre, y una enorme corona. Estos objetos solo se la podían entender si el que los usa era un ser gigante. ¿Ya? Perfecto. A propósito, era común para los nativos de la zona hablar de hallazgos de huesos humanos de grandes dimensiones o proporciones. Y a poco. Juan Moronich, húngaro, argentino, fue discípulo y conocedor de todos los secretos que conocía el padre Crespi. Este señor dice haber encontrado en la cueva una biblioteca con las láminas de oro. Se dice que él conocía la verdadera entrada a la cueva de los tallos. Este señor Juan Moritz, que era de origen húngaro, que a él le llamó mucha atención que los indios Shuar hablaran un idioma parecido al magiar, estando en América, y él prácticamente le entendía algunas palabras, siendo que el magiar era el húngaro antiguo. Esta biblioteca de planchas de oro, en ella está escrita la historia de la humanidad y estaba ocultada por gigantes, en animación suspendida, según decían. Crespi decía que en cierto sector de la cueva de los tallos había una gran pirámide y muchos objetos procedían de ahí. Juan Moritz dijo que la biblioteca que él descubrió provenía de otro sector de los túneles de tallo y no del sector de objetos donde el padre Crespi le habían traído los indios, ¿cierto?, los objetos a él. Muchas gracias, estimado amigo. Sandra, ¿me podría ayudar? ¿Que quiero grabar otra? Muchas gracias. No. ¿Mm?